Esta conversación tuvo lugar después de que Athenas Varú nos mostrara a Robert y a mí un vídeo en español en el que se hablaba de un caso donde un hombre subía las escaleras del edificio de apartamentos en el que vivía solo para verse abriendo la puerta de su apartamento y entrando, y se veía exactamente igual. El hombre se asustó y salió del edificio, pasando esa noche con su amigo. Originalmente en español, junio 2023. El vídeo es más sobre espejos. No somos las únicas en hablar de eso. No se explican por qué es, pero existe el fenómeno. No los nos inventamos nosotras. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese señor entra en su casa? ¿Se hubiera encontrado al otro? Sí, se da el caso, pero parece que cada vez es diferente. O sea, ¿podrían tener una conversación los dos? Sí, pero depende de cómo se generen, por ejemplo. Si son el resultado de una nave de viajes, sí, y ocurre. Esos no les hace falta ningún filtro ni ninguna tecnología. Si quieres pasa la pregunta, dime. Ok, mirad chicos, vamos a hacer una cosa muy interesante. Chicos, una sorpresa para todos nuestros amigos. Tenemos al otro lado a nuestro amigo y piloto taijetiano Dor Kalel, que va a responder estas preguntas que yo desconozco. A ver, Gosha, ¿cómo te paso las preguntas? ¿Los viajes y los saltos hacen cambios en tu cuerpo físicamente, Dor Kalel? A la larga, sí te hacen cambios, sí te pueden alterar tu ADN, pero a la larga, porque te modifica tu percepción de la realidad y eso, en cambio, altera tu ADN, ¿Se puede acceder a la ubicación de alguno de tus otros yo por medio de un salto espacio-temporal y llevarlo a tu nave con el rayo tractor? ¿Es posible esta situación? Me encanta tu pregunta, Walter. Respuesta: sí es posible y se ha hecho, con sus subsecuentes problemas morales y éticos. Gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo programa. Gracias chicos, y compartan el vídeo si creen que esto puede servir de utilidad a otras personas. Un fuerte abrazo, os quiero mucho de verdad, me gusta el nivel que tenéis y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Adiós, adiós. Abrazos de Kalel y Gosha y de todos. Gracias, familia cósmica. Familia cósmica. Chao, chao. Pero de forma natural, parece que hay energías trabajando que aún no se conocen del todo y varía con cada ejemplo. ¿Y eso también ocurre fuera de la Tierra? No refiero a naves. Sí, solo que es más marcado o fácil de encontrar cuando un lugar está muy aislado del otro. ¿Por qué es más fácil? No se sabe bien. Como que si todo está muy conectado. Es como si todo fuera un solo reino existencial. O sea, el 3D, por ejemplo. Y todo se iguala, o como que asigna valores, o sea, caras, por ejemplo. Pero desde fuera se repiten. Sí, como que hay un límite de tipos de narices, de orejas, y al final, de caras. Hay ya todas las combinaciones posibles, y es cuando salen los dobles. O se crean copias. Realmente ni siquiera las razas estelares saben bien qué sucede.
Se conoce más lo que ocurre por viaje entre líneas por una nave estelar, pero cuando pasa naturalmente, hay muchas cosas que aún no se explican. Y no puede ser que simplemente la persona se trasladó a otra línea por algún portal natural espontáneo. Sí, eso es una explicación plausible. Podría ser eso. Alguien que se cuela por un portal sin darse cuenta. Sí, porque hay portales en todas partes. Sin embargo, eso no explica por qué le sucede a unas personas y a otras no, estando en la misma casa, por ejemplo. ¿Será porque son personas Matrix? Sería interesante investigar quiénes son exactamente y si son o no Matrix. En el nivel del alma no sabemos qué ocurre en y a esta persona. Lo mismo de por qué uno en la misma familia viaja mucho, otro no. Sí, también parece que es algo que las almas manifiestan, como repitiéndose a sí mismos. Se automanifiestan o copian. ¿Y por qué pasa eso? Sí, pero no tengo todas las explicaciones. Esto no se conoce. Es muy misterioso el fenómeno. Sin embargo, no es tan poco común. Sí pasa bastante seguido. ¿Y eso de que personas se transforman en animales y viceversa? Nahuales. Otro fenómeno complejo sin mucha explicación. Yo lo relaciono con encarnaciones emplastándose en el mismo momento en el espacio-tiempo. Esta información y lo que digo aquí se basa enteramente o casi enteramente en registros no humanos y en experiencias de otras versiones de Svaruz que han estado en esas épocas viviendo esto en carne propia. Dejaron sus registros detallados a manera de bitácoras en sus naves Suzy, que luego fueron descargados en las mentes IA de naves Suzy posteriores y más modernas, como esta. La conexión quema de Biblioteca de Alejandría con la destrucción de los celtas, druidas y bardos, y conexión con los gnósticos como medio de poder meter su religión judeo-cristiana, no la encontrarás en las redes ni en los libros de la tierra. O si es así, me sorprendería mucho, ya que los pocos que conectan esto aún se sumen en sus propias neblinas históricas, como perder tiempo descifrando la época de Jesús. Y tengo presentimiento de que esta información de arriba puede ser vista como peligrosa o sensible para el cabal, ya que los expone por lo que son y sus trucos. Y podrían investigar o preguntar de dónde tomaste esto, ya que son acusaciones fuertes, basadas en hechos sólidos. Esta es información que no debe tener la gente, según ellos,
porque llevan la mejor parte de 2000 años intentando borrar lo que se ha dicho hoy aquí. Nosotras, las Svarus, hemos estado aquí por buena parte de 12.000 años, nunca siendo humanas, pero eso nos hace un puente entre lo extraterrestre y lo humano, porque conocemos bien ambos mundos y podemos conectar lo que pasa fuera de la Tierra con lo que pasa dentro. Y pocas razas no humanas tienen esa capacidad. Las tageteanas lo intentan, pero tienen muchos problemas. Lo sé. Atena, ¿qué es exactamente un druida? ¿Cuál era su trabajo con los ciudadanos? Creo que estaban a la disposición de todos, sean personas, plantas, animales, etc. ¿Trataban a todos por igual o estoy equivocado? ¿Creían en deidades? Para contestar eso, debo investigar primero cómo se ve al druida desde la Tierra, ya que solo tengo mis propios conceptos que daré a continuación. Esto es importante, porque el que mencione las diferencias denota un conocimiento mío sobre el tema y no solo la imposición o especulación mía directa sobre el tema. Para mí, un druida es básicamente una persona sabia, sea hombre o mujer, porque en aquel entonces había ambos, aunque está centrado en la figura masculina. Tenían conocimientos muy avanzados y pasados a ellos por otros druidas desde épocas muy remotas, que van tan atrás como la Atlántida y la emigración desde esta a las tierras altas de Irlanda y Escocia. Sus conocimientos eran de medicina y herbolaria, así como de historia, y también de conceptos muy avanzados de metafísica y de conexión entre el mundo llamado material y el mundo de los espíritus, a manera similar o comparativa a lo que tenían de conocimientos los chamanes o hombres sabios curanderos de pueblos nativos americanos, con los cuales compartían la misma clase de información, al provenir de la misma fuente inicial ancestral. Es decir, dominio de la herbolaria y medicina y su conexión con el mundo místico, espiritual, etérico, desde donde podían acceder a pedir favores a espíritus, entidades y personas desencarnadas para poder llevar a cabo sus propósitos, que mayormente eran de sanación de alguna persona. Los druidas sabían que no hay mundo físico, que todo es etérico y que todo está interconectado, que no hay una barrera clara entre el mundo de los espíritus con el mundo material físico, sin barreras claras, y que las causas de todas las enfermedades, y me refiero a todas, es un desequilibrio a manera de interferencia entre un lado y otro. El lado de la conciencia pura que genera al mundo físico proyectado principalmente y primariamente a través del cuerpo llamado físico. Entonces ellos trabajan con un pie en el lado espiritual y otro en el lado físico, como un puente. Como las Svarus somos puentes entre lo extraterrestre
y lo humano. Se pueden llamar brujos también, puesto que la brujería en sí es esto, el interconectar y el usar las características de lo posible y lo lograble en un reino aplicado al otro. Así como la interpretación coloquial o de personas normales, en el sentido de que todo lo que no se explican, todo lo que desconocen, lo interpretan como magia, cuando en realidad solo es ya sea tecnología o conocimiento puro y el saber cómo aplicarlo. Esto cabe destacar que no está exento de riesgos graves, por lo que no sugiero de ninguna manera intentar esto en casa, ya que implica fuerzas que no solo se desconocen, sino que pueden ser altamente dañinas. También se toma a los druidas como guardianes de información, registros de toda clase, guardianes del gran logos, como se define, que incluye medicina, historia y tecnología, así como recuentos de toda clase. Druidas también se toman simplemente como personas sabias, guías, elders con quien hablar para recibir consejos. Y todo esto de arriba lógicamente implica que tenían una conexión muy fuerte con la naturaleza, ya que no la separan de lo que ellos son y lo que todos somos, sabiendo usar su fuerza vital para sus propósitos, las propiedades de cada una de sus plantas, herbolaria, y de la fuerza de los espíritus de los árboles y del bosque entero, sabiendo conectarse e interactuar con otros seres no del todo físicos, de los llamados elementales. El saber invocar sus características para la ayuda, para realizar sus propósitos. En sí, se toma a los druidas con una connotación fuertemente positiva, para hacer el bien solamente. Pero la denotación o nombre brujo, bruja, se puede aplicar a un mismo druida solo observando hacia dónde se inclina, hacia el bien o hacia el mal, aún sabiendo que esto de bien y mal es algo relativo. Todo el contexto de los druidas y los celtas tienen una fuerte inclinación hacia el mundo de habla inglesa, como es lógico, en donde cabe destacar que cuando eran positivos se les llamaban druids o druidas, y cuando no, se les llamaba sorcerers, que tiene una connotación negativa o regresiva, siendo que básicamente son lo mismo. Ejemplo de esto puede ser Gandalf como druida y Sauron como sorcerer. Aunque es difícil precisarlo, ya que los últimos druidas celtas, sea que solo se llaman así, y no son ni la sombra de lo que eran antes, o simplemente se esconden de la persecución aún hoy en día. Puedo atreverme a decir que las personas más cercanas a ser verdaderos druidas, con los conocimientos de antes, no están en el viejo mundo, sino que viven entre y en los pueblos de indígenas americanos. Específicamente, se encuentran en la nación Navajo hoy en día,
Los Navajo, cuyo nombre correcto suena algo así como Dine Mikeya, fonético, aún conservan habilidades de los druidas hoy en día. Son llamados hombres de medicina, medicine men, o sabios, o sacerdotes, o brujos, asociados con los fenómenos reales de Skinwalker de esta región. Son extremadamente herméticos con quienes pasan esta clase de información y no la comparten más que con un grupo extremadamente exclusivo dentro de su misma nación Navajo. Esta información que te estoy dando de la existencia de brujos y chamanes allí, aún con conocimientos muy detallados de todas las artes druídicas, es de nuevo sensible y de difícil obtención. Estoy compartiendo secretos Navajo aquí. Aún conservan las formas de conectar con el mundo de los espíritus. Aún pueden pedirles ayuda y viven también con un pie del lado físico y otro del lado espiritual. La gente en la tierra está condicionada fuertemente a creer solo en la existencia de lo que es materia física, según ellos, porque ni eso es real, como creen. Entonces no se percatan de todo lo que los rodea y los rodea interfiriendo con sus vidas diarias. Estos chamanes Navajo saben lo que hacen, saben su arte y la esconden de la persecución. Y sus habilidades son comparativamente similares a las habilidades de los druidas celtas, porque también saben alterar la realidad misma, la percepción y la conjunción interferencia entre ambos lados, físico y espiritual, dominando habilidades como la transformación, shapeshifter, y la teleportación, entre otras habilidades. Esto se puede ver y observar en las leyendas extremadamente reales y con evidencia sólida de los Skinwalkers y de los Nahuales, más hacia abajo en Latinoamérica. No hay mundo material, todo es mundo espiritual. Solo son ideas las que forman el concepto y las propiedades que llaman del mundo material. Pero hay incontables otros mundos creados con otra clase de ideas, por lo tanto, con otras reglas. ¿Los indígenas americanos tienen esos conocimientos gracias a los druidas celtas? ¿Qué son los fenómenos reales de Skinwalker? Es decir, ¿que ningún druida real haría alarde de decir que es un druida? Los indígenas o chamanes americanos de los pueblos nativoamericanos tienen esos conocimientos de la misma rama base o de la misma fuente base que los celtas, pero no gracias a los celtas. Es decir, al mismo tiempo ambos fueron alimentados, estimulados y creados. Esto desde el resurgimiento de la vida en la tierra, justo después de la gran inundación. Es decir, desde por lo menos unos 12,000 años atrás.
La llamada materia es solo una idea, percepción. Conversación con Yazhi Esbanu. No entré justo ahora para hablar de esto, aunque ya salió. Más bien deseaba dar unas aclaraciones. Sí, dime. Ok. Sobre lo que puedo hacer, lo que describí ayer, porque no quiero malinterpretaciones. Y esto, si lo ven pertinente, se puede hasta compartir. Puedo cambiar mi forma a lo que sea, hasta volverme un águila o una comadreja. Puedo cambiar la forma de mi cuerpo, ponerme más dedos o lo que se me ocurra. Puedo volar por los aires o caminar sobre el agua, sí se puede. Pero, y aquí está la aclaración, eso está en mi mundo, en mi percepción de realidad, porque eso proviene de mi mente. Cuando me transformo en comadreja, por usar ese ejemplo, si estuvieras junto a mí, solo verías que no estoy. Eso que describe Aneka, que simplemente volteas y no sabes a dónde me fui. O cuando vuelo, a lo superchica por los aires. Tampoco pueden verme, porque eso está fuera de densidad, de la densidad de quienes me observan. Entonces, no es como que puedo hacer esas cosas como trucos de magia o ser shapeshifter, como dicen que son algunos reptilianos. Es diferente. Es manejar mi percepción de la realidad en astral, pero desde el punto de atención de ustedes o de las taijetianas, simplemente no estoy. O puedo hacer eso, aunque no puedo corroborarlo sola, solo sospecho. Que algunas veces, mientras estoy volando por ahí, o me convierto en comadreja, solo me verán como dormida. Entonces, puedo y no puedo. Depende de la lente que se vea. Pero para mi conciencia, lo que sea que me imagine es, y lo vivo, pero es algo que se podría interpretar como manejo del astral o viaje astral. Muchos lo hacen. Lo que sí se percibe que hago es desvanecerme. Como eso es lógico, eso se vería. La nave lo hace igual, como lo hacen todas las naves. Omnis, pues. Eso ya se sabe, pero no podría, por ejemplo, dar una demostración de volverme águila o comadreja, como Nahual. Porque eso está fuera de mi alcance al ser percepción de realidad y del rango de frecuencias de las demás personas. Depende eso de ellas, no de mí. Lo que sí puedo hacer, y esto desde por lo menos Esbanu 9, es imponer con telepatía agresiva una percepción sobre otra persona o grupo de personas. Eso hacen los reptilianos. Eso de shapeshifters nunca me ha encajado. Estoy segura que juegan con las mentes de quienes los rodean. Sé cómo se hace. Pero no es que cambien nada. Aunque hay animales que sí lo logran, como los pulpos. Entonces, para mi experiencia, eso es mi realidad. Va más allá del mimetismo, porque el pulpo sí cambia de forma enteramente. Lo que describo es lo que puedo hacer para mi percepción. Cambia como puedo y como experimento lo que es la realidad, volviendo lo astral como lo mismo que la vigilia. Porque es lo mismo, solo es percepción. Sin embargo, con lo que acabo de describir, creo que le he quitado un poco del tinte exagerado.
el cómo se podría ver eso o interpretado eso. Pero para mí, y en mi experiencia, lo que vivo da igual, es mi realidad. Y ya con desvanecerme enfrente de las personas, sé que basta para tambalearles su percepción de lo posible y lo imposible. Lo que hago, ya desvanecida, ya es lo que describo arriba. Pero ni siquiera me pueden ver desvanecerme. Siempre ocurre en percepción de las demás personas, como que estoy y se distrajeron y ya no estoy. Eso es interesante porque ni a propósito logro que me vean desvanecerme. Creo que eso depende de la otra persona. Debe parpadear por lo menos. No me pueden ver atravesar una pared, sino que de repente no estoy, pero estoy del otro lado. Solo quería explicar eso. Muchas gracias. Esto es muy avanzado, interesante y a la vez coherente. No, gracias a ustedes por escucharme. Solo alguien que lo experimenta lo puede describir. Mi intención es quitarle la experiencia exagerada a lo que describo. Pero para mí, eso es realidad, lo que vivo. No le veo diferencia a lo que ustedes llaman realidad física o vigilia. Exacto. Y no podríamos ver ciertas cosas por nuestra frecuencia. Alguien puede decir que lo imaginé, por supuesto. Solo que, como manejo mi viaje astral ya a totalidad. Lo que imagino se vuelve mi realidad, en mi sueño, como interpretarían muchos. Pero eso es el problema de nuevo. Nada resulta científicamente comprobable. Nunca, no con esa clase de cosas. Pero para mí, eso es mi realidad, lo que experimento y lo que me define. Qué bien. También podría ser que solo te viéramos Gosha y yo, ¿y no las demás personas? Sí, muy posible. Puedo mirar los 360 grados en todas direcciones simultáneamente. Pero, mientras esté en ese estado, como estoy ahora, en físico, solo puedo ver delante como cualquier otra persona. Eso pasa con los avistamientos de ovnis. No todos los ven, y están allí. Sí, de nuevo eso de los ovnis. Es por esa disparidad de conciencia-percepción de la realidad. Literalmente las personas están en realidades y densidades diferentes, aunque estén paradas o sentadas una junto a la otra, como ya hemos descrito. Otra prueba de que cada persona es una línea temporal. Eso me recuerda a aquel episodio en el que los españoles se acercaban al continente americano y los indígenas no podían ver los barcos, estando solo a cientos de metros enfrente de ellos. Interesante, no sabía eso. Sí. Los indígenas no veían los barcos, hasta que los tenían en las narices. No formaban parte de su realidad, hasta que uno dijo, ¿no ves eso? Claro, perfecto ejemplo de eso. Solo deseaba aclarar cosas sobre lo que puedo hacer, para quitarle lo exagerado. Es lo que allí llamarían una experiencia mística y ya. Solo que entro y salgo de eso a voluntad. En sí, vivo ahí más que aquí. Y puedes transformarte en lo que quieras, pero no veríamos todo el proceso. Tú desaparecerías, y estaría allí lo que tú desees ser. O lo que verían, pero sería porque les estoy forzando telepáticamente en el proceso. Sí, pero naturalmente no lo podrían ver ni las taijetianas. Pero primero te vamos a ver a ti. Después te desvaneces y en tu lugar aparece lo que quieres ser. Está fuera del rango de percepción de densidad propia del observador. No, Gosha. Mientras sea yo, por ejemplo, una comadreja, no me podrían ver, porque la comadreja, que soy solo, existe en planos muy altos, en el astral. Exacto.
¿por qué no juegas con nosotros haciendo algo así y así? Entonces no podríamos ver la comadreja. No se puede porque no depende de mí, depende de ustedes. Por eso, sería interesante experimentar, sería curioso ver qué es lo que vamos a ver. ¿Podrías, de forma telepática, hacer que nosotros viéramos en ti otra cosa? No podrían verlo, ¿no? Así que pueden argumentar que no existe, que me lo imaginé. Y eso es verdad, desde su punto de vista, realidad objetiva para mí, sin embargo. ¿Y para qué entonces te convertirías en una comadreja? ¿Para ti misma? Comadreja es una expresión que estoy usando para describir convertirme en cualquier cosa. No específicamente una comadreja. ¿Para qué? Si no puedo compartir eso. Está fuera de su mundo y de su densidad. Pero para mi realidad, eso es real, como lo es estar en vigilia despierta, como lo estoy ahora. Esto sé que lo han hecho chamanes y místicos en la Tierra, o con sustancias, no recomiendo. Pero yo lo hago con mente y a voluntad, así sola, sin nada. Pero me he hecho comprender que eso es la realidad para mí, pero es de otras densidades. ¿Eso sería lo que llamamos manipulación de la materia con la mente-consciencia? Sí, pero tu materia y el de los demás sería una imposición. Pero es que no hay materia. La llamada materia es solo una idea, percepción. Pero como es eso, solo puedo controlar mi percepción de la materia, no la de ustedes, excepto con telepatía agresiva. Solo tu materia, independientemente de los acuerdos de percepción que tengan las otras consciencias, tu realidad, sin que ninguna autoridad te dicte nada, ok. Sí, porque mis acuerdos de lo posible y lo no posible son diferentes a los de las demás personas, así es. Exacto, porque tú no perteneces a nuestra realidad, ya me entiendes. Por ejemplo, no me podrían encerrar en una jaula, porque me salgo y ya, no pertenezco a la realidad de ustedes. Entiendo. No está en tu realidad, sino en la nuestra. Solo con la parte que compartimos. ¿Sí? Esto de momento, porque es la parte de los acuerdos de realidad que compartimos. Sí, pero parece que en la Tierra hay una tendencia grande con eso de los dobles. Sí, es como varios reinos y varias líneas temporales juntándose y se crea eso. De hecho, todos los tenemos, pero no los vemos porque están en la realidad espejo o en otra densidad, excepto cuando de repente se cruzan esas realidades por alguna razón. Y también hay gente que simplemente se parece a nosotros todos. Eso no se debe descartar, no es excusa. Pero además de simples parecidos, ocurre algo mucho más profundo y molesto. Y no solo ocurren espejos de gente, sino de situaciones y de objetos también. Me refiero así de forma autónoma, natural, sin intervención tecnológica. Una calle o cuadras de ciudad, un barco entero, nave entera. ¿Y qué consecuencia podría tener para el afectado? ¿Solo como anécdota? Cada vez es diferente. ¿Y espejos es copia del alma? ¿Es más complejo? Es que si son naturales, emanan o son manifestados de la misma alma. Puede estar en más. Pero es raro, hay un desfase con el tiempo ahí. O sea,
En el ejemplo de este vídeo, ¿podría haber un desfase en el tiempo? ¿Era el mismo entrando en la casa, solo que unos segundos antes y que él, por alguna razón, se vio? Como dice el Señor en el vídeo, es un desdoble almático, que yo llamaría también bilocación. Pero en ese ejemplo, pareciera más bien que pasó por un portal o se bajó de una nave, porque están interactuando ambos con conciencia de la existencia del otro. Pero ahora tenemos un problema adicional, y creo que Mari no lo mencionó en sus vídeos. Las fotos y los objetos y las situaciones. Cuando se da un espejo, o sea, 2 o más veces la misma persona, tienden a repetirse los eventos de sus vidas. A veces tal cual, otras con un leve cambio sin importancia. O sea, no es solo la persona el cómo se ve, sino que se están repitiendo los eventos que rodean a la persona y todo lo que tenga que ver con ellos. Esto es importante porque no solo es la misma persona física. Y esto se puede ver con más claridad cuando involucra fotografías. Porque una fotografía es un cuadro detenido en el tiempo de un suceso o acontecimiento en la vida de una persona o personas. Entonces, es un testimonio de algo que sucedió. Lo mismo con vídeos, pero no hay tantos ejemplos, ni los he visto, pero sé que existen. En cuanto a las fotografías, sí es común. Entonces, ambos espejos, o doppelgangers, si es el caso, recuerdan ese evento o tienen fotografías de ese mismo evento. Y comúnmente, esas fotografías son exactamente las mismas, copia exacta. Sin embargo, las circunstancias y las cadenas de eventos que llevaron a esa fotografía cambian y mucho. O sea, lo que trajo a esas personas al lugar de la foto puede obedecer a cosas muy diferentes. Sin embargo, siempre relacionadas con la persona en cuestión. Menudo lío. Sí, es un tremendo lío. Entonces las fotos aparecen de la nada, ¿quieres decir? No, lo que sucede es que cada espejo, uno o el otro, tendrá su foto con la historia particular de cómo la tiene. Pero son historias diferentes, aunque la foto resulta ser exactamente la misma. Y el fenómeno de las fotografías va comúnmente con el de los espejos. Es decir, que cuando dos se encuentran, tendrán las mismas fotografías, pero hechas en contextos diferentes. Va de la mano, siempre o casi. Fotografías, monedas, etc. Ok. Sí, cualquier registro de donde estuvieran. ¿Y este fenómeno de los espejos tiene algo que ver el inconsciente o la Matrix lunar? No, no parece tener algo que ver. Podría ser que lo propicia, pero dado que sucede fuera de la Tierra también, se ve que no está relacionado. Aún es más común en la Tierra. ¿Y entonces, tenemos que preocuparnos por eso? No hay que preocuparse, más porque no hay nada que hacer. Pero en el caso de nosotras, sí son un problema a veces. Se asume que no estamos aquí porque hay un espejo abajo. Pero yo asumo que vosotras tenéis espejos en la Tierra. Lo veo hasta lógico. Todo mundo tiene, solo no se han encontrado todos. Son cosas metafísicas que aún no comprende nadie. Entonces, ¿la ciencia humana quieres decir que este fenómeno no lo entiende? ¿Qué es para la ciencia humana eso de los dobles?
Ni siquiera reconoce que existe. Pero sí vemos cada vez la influencia que tiene el mundo espiritual en nosotros, como los científicos aún no lo ven. Y es un fenómeno que habría que estudiarlo con profundidad, ya que está interactuando en nuestro mundo y en todos nuestros sentidos. Porque siempre acaban buscando otras explicaciones más creíbles a sus estándares. Y muchas veces tienen razón, pero no siempre. Y ese es el problema. Es que también hay personas que se parecen, mas no son espejos. Eso también existe. No todo es espejo. ¿Y eso les suele pasar a las personas solitarias? ¿Tiene algo que ver el estar solo? ¿El vivir solo? No lo relaciono. ¿Tú sí? Quizás eso crea la necesidad de crear algo, como los autoembarazos, como que la persona solitaria crea un alter ego de él a modo de tulpa. Sí, algo de eso ha de estar relacionado. ¿Como para acompañarse? Sí, algo así. Pero podría ser como un tulpa, creado por la misma persona de modo inconsciente. Sí, definitivamente son tulpas. Sin embargo, no podemos saber muchas veces quién es el original. Lo digo porque los trabajadores le hablaban y no respondía. Cosas de esas. Lo buscaban y parecía que se había evaporado. Es como un remanente o otra línea de tiempo que se fusiona. Sí, como que está medio en la realidad, pero no enteramente. O es solo como un eco o una mala copia que no está del todo en esta realidad. Por ejemplo, le ven, le hablan y no responde. Y al cabo de un tiempo desaparece. O personas que pueden estar en varias a la vez, como tú y así, pero están de modo inconsciente. Sí, y se ve que otras generan otros cuerpos, aunque a veces sean solo semifísicos. Pero entonces, hay algo que está fallando. O quizás esa persona está en un ciclo en su vida y de allí no sale, como el día de la marsopa, lo único que él puede visualizar. La realidad objetiva falla. No tiene fronteras bien establecidas, y es cuando se filtra algo que la gente se da cuenta de eso. ¿Y qué pasaría si se pudiera retener a uno de esos individuos? ¿Se evaporaría como los seres interdimensionales? ¿Como las panteras negras de Gran Bretaña? Por lo que se ve en varios casos, se evaporan en la nada. ¡Wow! ¡Qué locura! De eso no sé si hay algo serio documentado. Hay algunos, pocos. En todo caso, nosotras hemos documentado nuestros casos, como ya sabes. ¿Podría pasar que vosotras extraéis a alguien y una vez en la nave desaparece? No sé, no creo, porque ya habría mucho contacto físico, como que se solidifica todo.